Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Buenos días. Yo soy Luis Quevedo, voy a tener el gusto de acompañarlos mano a mano con Walí, a quien van a conocer los que no conozcan ya un poquito más tarde, a lo largo de toda esta jornada, este festival, esta celebración de la cultura digital y sobre todo aquella que hace avanzar económicamente al país. Es una ocasión muy especial, es la cuarta vez que nos reunimos aquí en Colombia, la tercera en Bogotá. Contamos con más de 30 ediciones internacionales de este congreso. Una pregunta quería hacerles para empezar. Levanten la mano aquellos que están repitiendo. ¿Es su segunda o más vez que vienen por acá? Bueno. Esto significa que tenemos muchísimas caras nuevas, muchos descubrimientos. Se lo van a pasar muy bien en el día de hoy. Para arrancar este evento vamos a hacerlo con el señor Fernando Quijano. Él es el director del diario La República, augusta institución que está amparando este evento, que lo está produciendo. Él es el editor del periódico desde 2009, prolífico escritor y quien nos va a hablar desde su posición de privilegio, yo creo, de esta narrativa de los nuevos medios. Fernando, muy bienvenido. Gracias. Gracias, buenos días. Bueno, muy buenos días a todos los asistentes. ¿Por qué un periódico como La República, un periódico de 62 años, se mete en un cuento de cultura digital? Es la gran pregunta y de eso me había pedido Wally que hablara un poco. Y un poco tratando como de hacerle una introducción a un evento como este, un evento donde no solamente le agradecemos a los asistentes, sino que esperamos y vamos a contribuir para que sea un espacio no de reflexión, sino de conocimiento de cuáles son las nuevas tendencias en comunicación, de cuáles son las nuevas tendencias en hacer negocios en la red. Y hablaba un poco con los organizadores sobre, bueno, un periódico de 62 años, cuál es el papel que tiene en dar a conocer, en contribuir y por qué no montarse en la cultura digital para seguir progresando en el sector de las comunicaciones. Y yo, más que aportar a la gente que no conoce el diario La República, aportar cuál ha sido su presencia en el mundo empresarial, que es una historia larga de 6 décadas, lo importante es ver cómo han evolucionado los lectores de La República. Y en ese recorrido uno dice, bueno, arrancamos en 1962 tratando de conquistar lectores claramente pertenecientes a la generación Baby Boomers. Esa generación que nace al comienzo de la Guerra Fría, más o menos entre 1947 y más o menos se extiende hasta el 65. Hay muchas, digamos, discusiones o puntos de vista de dónde se comprende los baby boomers, pero eran personajes que tenían unas condiciones, unas creencias y unos pilares fundamentales. Eran personajes, o sea, nuestros papás y obviamente quizás abuelos de muchos de los que están aquí, eran personajes que querían trabajo para toda la vida, carro para toda la vida, una familia grande y simplemente acceder a una empresa, por lo general una multinacional, y ahí pasarse 30 años hasta que se jubilara. Era una vida o eran los valores que habían asumido después de los tiempos de entreguerras y obviamente después de la Segunda Guerra Mundial. A esos personajes, y esos son los lectores fundacionales de La República, personajes con unos valores, con unas creencias y que buscaban este tipo de información, que cuñaran ese tipo de valores o búsquedas en la sociedad. Posteriormente llega una generación, hijos de los baby boomers, que es la generación X, que la desarrolla Douglas Coupland, un periodista canadiense, que dice, mire, hay una generación nacida más o menos entre 1966 y 1972 que tienen otro tipo de valores, otro tipo de búsquedas, otro tipo como de creencias informativas y de bienes, digamos, de la economía. Y estos generación X, que es básicamente una generación que encuentra siempre una X en todos los caminos de
de su desarrollo durante sus vidas. La X es el signo matemático que hay que despejar siempre que nos encontramos una ecuación o ese tema. Es X, siempre es lo desconocido. Y esta generación era eso, era una generación que no quería ser como su papá, que no quería trabajar 30 años en una empresa, que tal vez no quería carro para toda la vida, quería renovar el carro, que no quería realmente tener una familia grande, pero simplemente era una generación como frustrada. Y era una generación que sí, un poco melancólica, de ahí muchos cantantes de los que todavía suenan y son de esa generación, el rock es muy de esa generación, y a esto les sucede una generación que más o menos es de los años 75, hay una generación como amorfa, que es la que la llaman la generación Y, pero la que nos enfrentamos ahora es una generación que tiene fecha de nacimiento precisa y que es la que nos impone los retos de conquistar, y más desde un medio de comunicación dedicado a los negocios, a las finanzas y a los temas de políticas públicas como es la República. Y es la generación millennials, que son unos personajes que nacen más o menos cuando nace MTV, gente que no escucha música, que mira música, o sea, el primer gran, no defecto, el gran sello de marca, o sea, el video es un tema absolutamente, digamos, detonante en sus desarrollos posteriores, y son personajes que ante todo la época, el nuevo milenio, el 2000, les llega a la mayoría de edad. Es decir, son personajes que tienen 17, 16, de pronto 20 años en el 2000, y en el 2000 pues ya teníamos todo celular, ya la primera burbuja de internet se había reventado, ya estaban creándose empresas tan disruptivas en el mundo económico como Google, como Facebook, como Twitter, obviamente todo el fenómeno Apple, y estos personajes son nuestro reto ahora. ¿Cómo se informan? ¿Cómo leen? ¿Cómo hacen los negocios? Particularmente esto último, ¿cómo hacen los negocios? Y este es el tema que siempre hemos querido hablar con los empresarios, sentarnos a hablar con el presidente, no sé, de las primeras 5 compañías colombianas, el presidente de Ecopetrol, el presidente del Éxito, es cómo cautivar a los millennials. Y los millennials tienen unas condiciones bien importantes, ya están entrados en años, porque más o menos nacen en el 81 y ya son personajes que están en la tercera década, son personajes que tienen unas condiciones muy interesantes, no quieren carro para toda la vida, es más, no quieren carro, donde los gadgets han desplazado, por primera vez es la primera generación en el mundo que no quiere un vehículo, disfruta más los sistemas de transporte masivo porque su gran amigo es un accesorio que es un iPhone, que le permite solucionar todos los problemas que tienen todas las aplicaciones. Ese es nuestro reto. Tratar de entender, y cuando Álvaro Camilo, nuestro gerente de foros, entra en contacto con Wally y le dice, mire, comprometámonos a hacer un web congress donde pongamos a desfilar durante 2 días personas que nos ayuden a construir, a entender la economía a la cual nos vamos a enfrentar en la próxima década. Pues yo muy poco entendía el tema, pero obviamente nos comprometimos desde el Diario de la República a desarrollar esto, y todos los sábados, porque es idea de ellos, todos los sábados publicar una sección que se llama Internet Economy, que es la economía del Internet, y por ahí desfilan todos los sábados todas las nuevas aplicaciones, todas las formas de hacer negocios con redes sociales, y nos hemos vuelto de una u otra manera como un medio referente, y ustedes lo pueden buscar en Internet. También tienen a los nostálgicos como yo, pueden tener el periódico impreso, pero básicamente lo tienen en Internet. Todas las entrevistas siempre están acompañadas de video, y sabemos que en la página web es donde debemos depositar estos contenidos. Sin más preámbulos y haciendo como una introducción, por qué La República, un periódico de 62 años, se mete en este tema, es porque queremos entender y queremos aportar una forma de ver la economía de los próximos años. Quisiera invitar a la viceministra, la doctora María Isabel Mejía, que nos cuente cuál es esa visión desde las políticas públicas, cuál es esa visión que se tiene en el gobierno nacional sobre para dónde va
digamos, toda esta tendencia que seguramente es apenas la piedra angular, la piedra fundamental de lo que será la Colombia de las próximas décadas. Muchas gracias y bienvenida, señora viceministra.